concentrarme esta noche en lo que va a pasar o lo que dice la Biblia sobre ese momento tan particular, pero enfocándonos en algo muy especial que son los 144.000, porque esto es parte de lo que va a pasar en el milenio. La primera vez que la Biblia menciona los 144.000 es en Apocalipsis capítulo 7, que me gustaría que leamos en la Biblia. Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 4. Dice la Biblia: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamaba a gran voz a los 4 ángeles a quien se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, la primera vez que habla la Biblia de este número particular, que son los 144.000, es en este capítulo donde dice que esto tiene que suceder hasta antes de que los ángeles desaten estos 4 vientos que van a venir a azotar la tierra, que para mí significa la gran tribulación que va a venir. Entonces, ahora, lo que estamos mirando en esta parte de la Biblia es que esa obra todavía continúa. Y como dice la Biblia, dice que estos son, en el verso 4, de todas las tribus de Israel. Entonces, la segunda vez que menciona de nuevo la palabra de Dios a los 144.000 es en Apocalipsis 14, verso 1 al 5. Apocalipsis 14, 1 al 5 dice lo siguiente: después de esto miré aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Entonces, la primera vez que menciona la Biblia los 144.000, hablaba de que todavía se estaba llevando a cabo esa obra de sellarlos. La segunda vez que menciona la palabra de Dios a los 144.000 es cuando ya han sido sellados y han recibido su lugar en el reino de Cristo. Entonces, una parte se está realizando ahora, creo yo, que es la parte donde todavía se está escogiendo a un remanente para que sean coherederos con Cristo en su reino celestial. Y lo que podemos sacar como dato interesante es lo que dice el verso 3 y 4 del Apocalipsis 14. Dice: cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos. Nadie podía aprender este cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y acá está una diferencia importante, porque la primera vez que mencionaba dice que eran los que habían sido sellados de las 12 tribus de Israel, y acá dice que fueron redimidos de entre la humanidad. Hay algunas iglesias que enseñan de que los 144.000 son todos los del pueblo judío, o son exclusivamente del pueblo judío. Pero hay otra forma de ver este tema, y para entenderlo tenemos que pensar de que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Jehová. Vamos a ver lo que dice Amós, el profeta Amós, capítulo
3. Amós, capítulo 3, verso 2. Dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por cuanto castigaré por vuestras maldades. Entonces, para entender esto de los 144.000 tenemos que pensar de que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Ellos eran el pueblo escogido por Jehová para recibir todas las bendiciones que iban a venir a futuro. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, verso 6. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa, y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. La invitación era para que ellos fueran un pueblo de reyes y sacerdotes. Y nosotros sabemos muy bien que el pueblo de Israel había perdido el favor por la incredulidad que ellos tuvieron al no reconocer al Mesías. Entonces, las promesas de ser reyes y sacerdotes eran para el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos perdieron ese lugar por su incredulidad. Vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versos 7 al 10. Dice: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no han alcanzado, pero los escogidos sí han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Así como está escrito: Dios le dio un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuestro convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos vuestros ojos para que no veáis, y agobiarles las espaldas para siempre. Entonces, el pueblo de Israel había perdido el favor de Dios por su incredulidad. Vamos a ver lo que dice el verso 20 de este mismo capítulo. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensobrezcas sino teme. Entonces, lo que nos muestra es que el pueblo de Israel, todas las promesas, todas las bendiciones eran para ellos, pero a causa de la incredulidad, esas bendiciones las perdieron. Entonces, esto creó un vacío que había que llenar. Y vamos a ver lo que dice el verso 25 sobre esto. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, como dijimos, ese lugar que ocupaba los 144.000 y que dice en Apocalipsis 7 que eran todas las tribus de Israel, podemos ver de que se está refiriendo a algo simbólico, no a algo literal. Porque volvemos a lo mismo, el pueblo de Israel había perdido el favor de Jehová, pero ese lugar se tenía que ocupar. Y para entender esto tenemos que ver lo que dice Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, verso 14. Dice Hechos 15, 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Entonces, los 144.000, ese lugar que menciona Apocalipsis que iban a ser de las tribus de Israel, lo habían perdido los israelitas por su incredulidad. Pero ahora Dios quería llenar ese vacío con gente de las naciones, porque como dice acá, iban a tomar un pueblo de las naciones para su nombre. Entonces ahora los gentiles, gente que no era del pueblo de Dios, podía disfrutar y podía ocupar el puesto que les había ofrecido Dios al pueblo de Israel de ser reyes y sacerdotes, que ellos lo perdieron.
Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice Primera de Pedro 2, 9 y 10. Hablando a los gentiles, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces lo que podemos ver de que Dios aún tenía que llenar ese vacío que perdió el pueblo de Israel con los gentiles, y que los consideraba Dios a los gentiles como parte del pueblo de Israel. Entonces, la primera parte que pudimos analizar es que si bien decía que habían sido escogidos de las 12 tribus de Israel en Apocalipsis 7, podemos ver de que es un simbolismo los 144.000 que eran judíos. En realidad ese número se completaba con gentiles también, porque Dios considera a gente que no era del pueblo de Israel como si fueran el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9 y 10. Apocalipsis 5, 9 y 10. Dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, abrir sus sellos, porque fuiste inmolado con tu sangre, nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, los 144.000 podemos decir que no son solamente judíos, sino que también ese número se iba a completar con gente de las naciones, con gentiles. Vamos a ver cómo lo dice Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, verso 16. Dice: y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, al Israel de Dios. Entonces, ahora Dios consideraba a gentiles como parte de su pueblo, como parte del pueblo de Israel, y que ese número, los 144.000, no iban a ser exclusivamente judíos, sino también iba a estar gente de las naciones. Vamos a abrir la Biblia ahora en Romanos, capítulo 9, versos 24 al 27. Romanos capítulo 9, versos 24 al 27 dice: a los cuales también llamó, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. El lugar donde se les dijo: vosotros sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Entonces podemos decir que los 144.000 no son solamente judíos literales, sino también los gentiles componen esa clase tan especial que va a estar con Cristo en los cielos. Y lo que podemos apreciar según la Biblia es que es un privilegio para los gentiles ser parte de los 144.000. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 9, versos 6 al 8. Dice Romanos 9, 6 al 8: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, el número de los 144.000 están incluidos tanto los judíos de la nación judía, israelitas, como gentiles. Ese número se completa con los gentiles también, de los cuales hoy se está sellando a cada uno para ser coherederos junto con Cristo. Lo que estuvimos analizando también es que en la segunda vez que Apocalipsis menciona
a los 144.000, que es Apocalipsis 14, verso 1, me gustaría que lo leamos de nuevo. Apocalipsis 14, 1. Después dice, después miré y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Entonces lo que nos muestra la palabra, en este segundo caso que menciona los 144.000, que ya están en el lugar de poder, porque están con Cristo en el monte Sión, dice. Y el monte Sión es la representación del reino de Jesucristo en poder. Vamos a ver lo que dice Hebreos sobre este texto. Hebreos capítulo 12, verso 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, en la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, por un lado vimos a los ángeles sellando a los 144.000, y por el otro lado vemos ahora a los 144.000 en sus funciones como reyes y sacerdotes junto con Cristo en el monte Sión, que representa la Jerusalén celestial, el reino de Jesucristo, ¿no? Entonces podemos ver a ellos que ya están en ese capítulo en su posición de poder. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces los 144.000 tienen la esperanza de ser coherederos con Cristo, de ser parte de los que van a gobernar con Cristo y se van a sentar en una posición de poder. Y para finalizar, para ver la obra que van a hacer los 144.000, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces lo que nos muestra la palabra es que los 144.000 es un grupo que va a estar con Cristo gobernando, van a estar juzgando la tierra, y que no solamente son judíos, sino también ese número es tomado de los gentiles. Porque, como dijimos, Israel había perdido el favor de Dios y Dios tenía que llenar ese número hasta que se completara, por eso le abrió la puerta a los gentiles, los cuales nosotros hoy día somos invitados a ser parte de la descendencia que va a estar con Cristo en los cielos. Vamos a ser parte del rebaño pequeño, como dijo Cristo, que Dios le ha prometido un reino. Entonces los 144.000 podemos decir que no son solamente del pueblo de Israel, sino que está compuesto tanto de judíos, porque los primeros creyentes eran del pueblo de Israel, como de gentiles. Entonces ellos tienen ese lugar tan importante que Dios les ha ofrecido para ser reyes y sacerdotes y tener una posición de poder junto con Cristo para gobernar al mundo. La misión que van a tener los 144.000 es llevar al mundo, a los incrédulos, a aquellos que no han conocido a Dios, a la salvación y a obtener la bendición en el futuro reino de Cristo. Bueno, hermanos, eso era todo lo que